Vamos a nuestra siguiente clase de la serie Yeshua, el profeta al cual oír. Vamos a la escritura, por supuesto. Me va a ser Luca. Ahora, la semana pasada, la última clase, dijimos que ya nos estamos acercando al tiempo en donde Yeshua se acerca a Jerusalén, finalmente después de, entendemos, 3 años de su abodá, o su servicio, su enseñanza, pero estaba dando una revisada a los 3 escritos conocidos como sinópticos, para ver que no se pase por ahí algún tema, y voy a tratar de... Hoy vamos a regresar un poquito me va a ser Luca, a ver un texto que me parece que no vimos detenidamente, y si es necesario el próximo Shabbat ver algún otro para antes de ir al momento donde Yeshua entra en Jerusalén, porque ahí entra básicamente en una etapa más crítica, ¿okay? En el sentido no solamente de la instrucción, sino en el sentido de la confrontación con los líderes. Ajá. Yo estoy tratando de que vayamos a través de la escritura, no solamente poniendo en contexto la enseñanza de Yeshua, que por supuesto, en contraste con lo que hemos conocido del cristianismo, definitivamente vemos que hace falta profundizar y ver en contexto, y sobre todo en el tiempo profético y en el idioma, algunos conceptos que nos son necesarios, ¿no? Nos son necesarios, no que no sean, nos son necesarios. A todos nos interesa saber. Pero por otro lado también tenemos que ir marcando la pauta de que definitivamente Yeshua no vino hace 2000 años definitivamente para crecer dentro del pueblo de Israel o del pueblo judío y secundar todo lo que el pueblo judío hacía, todo lo que los líderes hacían, ¿no? Definitivamente vemos que es un hecho que no secunda todas las cosas. Ciertamente nos enseña parte de la realidad dentro de Israel, las promesas, el pacto, el Mesías, pero por otro lado también no secunda todo lo que los líderes finalmente creían y predicaban, ¿no? Y enseñaban, sino que ya cuando entra a Jerusalén directamente se va a exhibir pues todo aquello que lo que vemos en la escritura, el Brit Hadashah, pues marca como erróneo, ¿no? Y pues bueno, es el Mesías. Es el Mesías. A veces hay personas que me suelen decir, oye, ¿por qué dices esto o el otro, no? Sobre el judaísmo, sobre la tradición, o sobre la salahot, o yo qué sé, interpretaciones hasta el día de hoy existen. Y les digo, bueno, es que no las diga yo, es que la del Mesías las dice, ¿no? Cuando se dirige, por ejemplo, a los líderes, ¿verdad?, y los llama de tal forma o cual forma, y también da sentencias sobre ellos, digo, es que yo no lo digo yo, es que lo dice el Mesías. Y la historia lo comprueba, ¿no? Entonces, ahí va a entrar Yeshua en otro tono, un poquito más interesante. Por ahora, antes de entrar a esa etapa, quiero que retrocedamos un poquito, me va a ser Luca, o Lucas, conocido como Lucas, el médico. Se cree que era un gentil, dejado de ser gentil, por supuesto, converso a la fe hebrea del primer siglo, y después seguidor de Mashiach, de Yeshua, y ya hemos hablado también de él, su vida, cómo estuvo, indagando, y vamos a el capítulo, voy a también seguir aquí la versión que tengo por acá, el capítulo 15. Vamos al capítulo 15. Voy a tratar de ir, recuerden que también estamos usando algunas versiones para ir comparando, ir viendo las expresiones. Déjenme también estar aquí al pendiente del chat. Ahora tengo aquí 2 chats. Aquí mi hermano Jorge se va a dar cuenta
el rollo que traigo aquí en las pantallas. Bien, lo bueno que no tengo que responderles en el chat con texto, porque entonces ahí sí es más difícil. Lucas 15. Ya hemos estudiado capítulos previos en algunas parábolas, algunas instrucciones también. Déjenme recordar lo que vimos anteriormente, algunos milagros de sanidad, algunas parábolas también que ya vimos. Es muy interesante porque las parábolas que menciona Mashiach, dijimos que hace una comparación para explicar, ¿verdad?, el reino de los cielos, ¿no? Y él enseña en las parábolas que el reino de los cielos definitivamente había llegado y que había una falta de comprensión, no solamente de los líderes, sino de la mayoría de los israelitas para saber qué era eso del reino y cómo era, ¿no? Yeshua se pone a dar explicaciones en parábolas, mashalim, lo que conocemos como una mashal, y da a entender cómo es eso del reino, cómo es el liderazgo, cómo es la instrucción, cómo debe de ser. Bueno, eso también ya lo vimos. La parábola, y después en el capítulo 15 quiero que nos concentremos un poquito en esta parte que no estudiamos, y vamos a tratar de estudiarla hoy. La famosa parábola de la oveja perdida y especialmente la del hijo pródigo. ¿Okay? Y bueno, ahorita voy a hablar por qué también quiero que se quede en esta serie, que algunos la están siguiendo también a través de YouTube. Es muy importante ver las tendencias que hay sobre el hijo pródigo, ¿no? Lo que hasta el día de hoy hemos conocido. Y también cómo Yeshua enseña a qué se refiere. Siempre la pregunta es, en las parábolas, ¿a qué se refiere? ¿De qué está hablando? ¿Quién es quién? ¿Verdad? ¿En qué tiempo habla? ¿Está hablando de algo pasado, algo que está cumpliendo, algo que es futuro? Es importante hacer estas preguntas. Acuérdense que siempre en la escritura siempre se enseña esto, ¿no? ¿Qué, quién, cómo, por qué, cuándo, en dónde? Y para tratar de tener lo mejor posible. Lucas 15 dice, verso 1, los publicanos, dice, y los transgresores de la Torá se le acercaban para escucharlo. Entonces los soferim, que son los escribas, y los perushim murmuraban y dijeron, este recibe a los transgresores y come junto con ellos. Pero Yeshua les refirió una parábola. Vamos a comenzar desde aquí, ¿okay? Para llegar al hijo pródigo. Hijo pródigo, ¿ok? Algunos todavía confunden prodigio con pródigo. El hijo pródigo. Dice 4. ¿Qué hombre de entre ustedes, 15:4, que teniendo 100 ovejas, si una de ellas se extravía o se extraviara, no dejaría las 99 en el campo e iría a buscar la que se hubiera extraviado hasta hallarla? Y al hallarla se regocijará y la cargaría sobre sus hombros. Y al llegar a su casa llamará a sus amigos y a sus vecinos y les dirá, regocíjense conmigo, porque he hallado mi oveja que se había extraviado. Les digo que del mismo modo habrá más gozo en Shamaim, en lo sublime, en el cielo, por un pecador, por un transgresor que hace teshuvá, que por 99 tzadikim, justos, que no necesitan hacer teshuvá. Y bueno, aquí viene otra parábola, ¿verdad? Y primero vamos a detenernos en esta primera parte. Definitivamente aquí siempre las preguntas es saber de qué está hablando, de quién está hablando, quiénes son qué, quiénes son quiénes. Y eso les voy a decir porque hay una doctrina, por supuesto, también dentro del movimiento de hebreas, que es muy defensora, por supuesto, del judaísmo, ¿no? Y tanto que se ha llegado a extremos de decir, ellos son justos, ellos son tzadikim, nunca se han perdido, siempre han estado ahí, han estado guardando la Torá, de tal manera que ni necesitan a Mesías para salvarse.
¿Ok? Porque lo primero que mira esta parábola. ¿Quién es la oveja perdida? Aquí dice, bueno, son todos los transgresores, los pecadores. Israelitas que se despegaron de su fe y andaban transgrediendo la Torá, olvidándose de la observancia, andaban de infieles. Y los perushim dice, esos son los justos, aparentemente, ¿verdad? Es lo que estamos viendo ahí, ¿cierto? Bueno, los perushim se destacaban, efectivamente, y la palabra viene de separatistas, de separarse del grueso de la población, porque eran muy celosos. Algo que se les admira es de que eran muy celosos y buscaban ser muy observantes de la Torah, pero tanto que se hicieron demasiado observantes y se hicieron muy rigurosos. Y se hicieron, por supuesto, muchos cercos, ya lo sabemos hoy día, lo conocemos en el Talmud, muchos cercos, demasiados, que Yeshua también, por otro lado, dijo que era excesivo, ¿no? E incluso eran tantas cargas que ni siquiera ellos podían llevar, al menos eso es lo que dice Yeshua. Y tanto así que, pues se habían ido al extremo, ¿no? Entonces, bueno, primeramente vamos a pensar en esto, ok, había israelitas en el primer siglo, se les llamaba Yehudim, aunque hablábamos de una sola sección, Judá, pero también estaban los nazaritas que se les conocen, o los nazarenos, en el Galil, o los galileos, y que eran israelitas que se habían perdido, se habían extraviado, se habían quedado por generaciones, otros simplemente simpatizaban, no eran parte de la fe, y a los cuales vemos que Yeshua dice que iba por ellos. Ahora, por otro lado, el cristianismo ya sabemos que predica que se juntaba con pecadores y gentiles, ¿no? Así como que se iba con ellos, pero no dice que iba con ellos a alegrarse, sino que dice que iba por ellos a sacarlos de su estado. Y entonces aquí vemos que ellos los siguen a él. Y lo siguen, ¿por qué? Porque está impactando el mensaje, la vida de ellos, de Teshuvá, diferente a los fariseos que les exigían pues cosas demasiado de la tradición, ¿no? Y cuando llegan los perushim, ¿verdad? Y le dicen, mira, anda con pecadores, con transgresores. Entonces, él les hace ver que si ellos se presentan como muy justos o como justos y observantes, Yeshua les hace ver que en realidad el propósito de él era ir por aquellos que no estaban, como aquellos que presumían ser muy observantes. ¿Y cuáles eran ellos? Esos israelitas que estaban, ¿verdad?, en esas circunstancias, llamados aquí publicanos y transgresores. Entonces, dice después que cuando Mashiach viene a hacer esto, y entonces ellos vienen a buscar la emet, la verdad en Mashiach, entonces Yeshua dice que esto causa gozo en el Padre, ¿no? En los cielos. La Escritura también hace alusión a esto. Y entonces dice que, y esto, porque esto va a anticipar también a lo otro, ¿no? A lo del hijo pródigo. ¿Quién era esta oveja perdida? Vamos a poner en contexto, y ahorita voy a hablar un poquito más de qué es lo que pasa ahora y las tendencias. Pero también vamos a tener que hablar definitivamente de que no podemos tampoco decir que los fariseos desde entonces hasta ahora siguen en el mismo estatus de tzadikim. Es decir, pongamos un ejemplo de un israelita o un judío observante, ¿ok? Que se acerca al Mesías, por ejemplo. Y acabamos de ver uno, ¿se acuerdan del famoso joven rico? Bueno, era un israelita, observante, muy fiel, que se acerca a Mashiach y le dice, maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Le dice. Y entonces, ¿qué dice Yeshua? Ahí está la Torah, guárdala. Ahí está este mandamiento, ahí está el otro, ¿verdad? Le da ejemplos de mandamientos. ¿Y qué dice este joven? Dice, todo eso he guardado desde que soy joven, desde que soy niño. Todo lo he guardado. Es decir, él lo buscó al Mashiach para preguntarle qué necesitaba más para heredar la vida eterna. Yeshua no fue con él para decirle qué necesitaba para heredar la vida eterna. Él estaba muy seguro, por su observancia, por su justicia, que iba a heredar la vida eterna. Pero sin embargo, sí se acerca para preguntarle si eso era suficiente en ese sentido, ¿no?
vamos a pensar que está dentro de los Perushim que ostentaban tener la vida eterna. Sin embargo, Yeshua le cambia la jugada, porque ¿qué pasa cuando Yeshua le da más instrucciones? ¿Qué le dice? Le dice, muy bien, haces muy bien, pero después le dice, pero ahora, dice, todo lo que posees, que también ya sabemos que lo había hecho un ídolo, dice, véndelo y haz tzedakot, ¿verdad? Da tzedaká a los pobres. Y además, ¿qué le agrega? Y además, ven y sígueme. Es decir, hazte discípulo del Mesías, hazte discípulo del Maestro, hazte discípulo del Rabí. ¿Qué es a lo que voy? Y quiero de entrada poner esto anticipadamente para tratar de no ser tendencioso. Porque por un lado, la oveja perdida o el hijo pródigo para el cristianismo, pues es el borrachito que está en las calles, ¿verdad? Y que se arrepiente y viene a la iglesia y ya es fiel los domingos y da su diezmo. Ya regresó el hijo pródigo. Yo lo aprendí así en la iglesia. Así lo aprendí. En otros movimientos, por ejemplo, algunos movimientos, el movimiento efraimita, que es muy popular y muy grande, aprendí que es entre todas las naciones Efraín que está perdido, entre todas las naciones, sea donde sea, que simplemente la Hatikvá o el himno de Israel y la bandera y las velas de Shabbat y todo eso le apasionan y, ay, pues tú eres el israelita perdido, ¿verdad? Así que ven, acércate a la Torá, al pueblo judío, a la nación y ya así casi conviértete y entonces ya no estás perdido, ya te encontraron. Ya te encontró el Mesías y ya te metió al pueblo judío, ahora sí ya eres judío. Y bueno, conocí mucha gente, incluso hace el Brit Milá y todo, la conversión, y ya dice, ahora sí ya soy judío, ya estoy encontrado. También yo veo eso tendencioso, ¿no? Digo, es mi punto de vista. Porque por otro lado, unos hasta ya se olvidan de Mashiach y ya se van totalmente a todos los judíos, ya, entre más judíos soy, más soy encontrado, ¿no? Y ya dice, ya estoy dentro de los justos. Pero eso es en nuestra época, o sea, actualmente eso dice, el cristiano dice es el borrachito que viene, o el fumador, o lo que sea que viene a la iglesia, y otro movimiento dice, no, pues es el efraimita que regresa a casa y se va con el hermano mayor, y Judá y todo este asunto. Pero por otro lado, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿A qué se refiere aquí? Si vamos al contexto, en su tiempo, tenemos básicamente 1300 años de historia del pueblo de Israel, en donde todo el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, fue 1400 años, fue llamado a ser un pueblo santo, pero empezaron a pecar, toda la época de los jueces, toda la época de los reyes, finalmente todas las promesas, también lo mencionábamos ayer, se redujeron a ser expulsados de la tierra, ser llevados de esclavos. Y dice la Torá, por esta transgresión que hicieron, dice, y en vez de ser muchos, dice, vendráis a ser pocos. Finalmente quedó un remanente y ciertamente muchos se perdieron y quedaron en el exilio. Pero regresa ese remanente, ¿verdad? En la época de Ciro el persa, Zorobabel, los que regresan con Nehemías, con ¿quién más? Con ¿cómo se llama? Esdras. Y viene todo este tiempo hasta Mashiach, ¿verdad? En el siglo I, que se conoce. ¿Qué pasaba con esos israelitas? Ya estaban calificados ciertamente como la oveja perdida. Y no solamente en la tierra, que es Judea y Samaria y Galilea y todo su alrededor, sino que ciertamente después nos damos cuenta en las cartas de los Sheliachim, que en el exilio había israelitas, ¿okay? Yeshua dijo, vayan a las ovejas perdidas, primeramente dice, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aquí ya conecta, ¿verdad? A ver, ¿quién es la oveja perdida? De entrada. Bueno, vamos a olvidarnos un poquito del borrachito y un poquito del efraimita que anda perdido. Primero vamos al contexto. En la época de Yeshua, ¿quién estaba diciendo que era una oveja perdida? Los israelitas, tanto en Judea, en Samaria y en Galilea, que se habían despegado de la fe y estaban en transgresión, y no solamente ellos, sino los que estaban fuera, porque cuando Yeshua resucita y antes de ascender al Padre, ordena a sus discípulos que les dice,
Dice, no se vayan de Jerusalén, quédense porque van a recibir poder, ese Ruach HaKodesh, van a dar testimonio aquí, en Judea y en Samaria, ¿y qué dice? Y hasta el último de la tierra. Y cuando ellos salen de Jerusalén, en el primer siglo, ¿a dónde van? Se quedan en Judea y empiezan a ser perseguidos, después van hacia afuera, ¿y a dónde van? Van a todo el mundo conocido de aquella época. ¿Se acuerdan? Unos se van hacia África. ¿Se acuerdan aquel que le predicaron que iba de camino hacia África, ¿verdad? Y le predican y, oye, ¿qué impido que sea la Tevilá? Y hace la Tevilá y se va, el famoso etíope. Otros se van al norte de lo que actualmente es Israel. Y después vemos que los emisarios van y viajan por todas las ciudades de lo que actualmente es Europa, ¿cierto? Y de pronto hay una gran cantidad de congregaciones y comunidades israelitas que se habían extraviado, que eran la oveja perdida, que estaban en fuera de lo que era Judea en aquella época, el Galil y Samaria. Porque dijo él, vayan primeramente a las ovejas perdidas. Uno de los textos que yo he mencionado en el libro Los Hechos es de que cuando Shaul dice que iba, enviado por Jacob y enviado por Johanán y Kefa, iba hacia el norte, dice que él iba a ir hacia Asia Mayor. Estaba decidido a ir para allá y dice que tiene una visión y se le aparece un Maalaj y le dice no vayas por ahí, y el Ruach le dice vete para acá porque acá hay mucho pueblo. Y entonces en vez de irse hacia Asia Mayor se va hacia Asia Menor a la izquierda. ¿Y qué hace Ruach HaKodesh? Lo empieza a llevar por todas las ciudades, ¿verdad? De lo que actualmente es Europa, del centro y del oeste, y va primeramente ¿a quiénes? A los israelitas en la diáspora. A los israelitas en la diáspora. Tanto que vemos en el libro de los Hechos que primero llegaba a las sinagogas y hablaba, el reino de Elohim ha llegado, Yeshua es el Mesías, y todo explicaba. Es decir, ellos no dejaron de ir primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice que, el libro de los Hechos dice que cuando ya todas las sinagogas habían sido visitadas, al menos hablando de los talmidim que se iban a todos lados, dice Shaul que llegó un momento en donde le empezó a dar oportunidad a los advenedizos, a los arrimados. Dice el libro de los Hechos que un Shabbat se juntaron un montón de goim y estaban ahí, pero Shaul estaba en la sinagoga hablándole a las ovejas perdidas, primero a los israelitas, judíos y de todas las tribus, porque había de todas las tribus. Y dice que había tanto tumulto que cuando salió les dijo a todos los demás, bueno, ellos le dijeron, queremos escuchar también de eso. Era gente que se estaba acercando a la sinagoga, que se quería convertir, que quería buscar el Shabbat y que así como que a ver qué es esto, qué es lo otro. Y dice ahí que Shaul les dijo, el próximo Shabbat, ahora les voy a hablar a ustedes. Y dice el libro de los Hechos que llegó el siguiente Shabbat y dice que toda la ciudad estaba ahí amontonada, queriendo escuchar. Es decir, aquí hay que entender algo. Hay un proceso que vemos en el primer siglo, que en el año 50 tuvieron que hacer un consejo con los principales para decir qué vamos a hacer con toda esta gente que se está acercando. Uh-huh. Es decir, las primeras 2 décadas, ¿verdad? Como 17 años, 16 años, después de Yeshua, hasta el año 50, habían ellos completado todas las ciudades de Israel, dentro y fuera, para que escucharan el mensaje del Mesías. Esas eran ovejas perdidas. Y cuando voy a esto, porque, por otro lado, actualmente se está queriendo intentar hablar de una oveja perdida actual. Ciertamente todos somos como ovejas perdidas, ¿cierto? Porque finalmente todos venimos de Adán y Java. Y ellos estaban en el paraíso, y después él se salió del jardín, ¿verdad? Es decir, del rebaño, y de ahí todos estamos perdidos. Pero podríamos decir, por un lado, sí, todos somos como ovejas perdidas, sí. Pero acuérdense que también Yeshua dijo, la oveja perdida, y luego dijo, dice, tengo otras ovejas,
¿Ok? ¿Qué otras? Porque dice que no son de este, dice, nunca habíamos sido de ahí. Bueno, esto quiero tratar de irlo poniendo porque, por supuesto que hoy día, este tipo de parábolas, pues quedan muy bien para actual, ¿no? Ya saben, el cristianismo dice que el borrachito o el fumador que vuelve a la iglesia, ese ya fue encontrado, ¿no? Pero por otro lado está otra tendencia que se trata de efraimitas, que como que nunca se encontraron, que fueron perdidas, que se extraviaron y que siguen perdidas por todos 2000 años. Pero si vamos a la historia, nos damos cuenta que esos israelitas sí estaban perdidos, pero no perdidos que nadie los encontrara físicamente, sino que ¿cuál era la condición de perdidos? Que se habían alejado de la Torá, de la observancia del Creador y se habían olvidado de los mandamientos y vivían en el exilio así, ¿no? Pero cuando viene el mensaje de Yeshua, van sobre ellos y entonces ellos regresan. De tal manera que cuando vemos, por ejemplo, a Pedro, Kefa y a Jacob, Santiago, que escriben sus cartas, ¿cómo comienzan escribiendo? Dice, a las 12 tribus que están en la dispersión. Shalom. Entonces no estaban perdidas. No estaban perdidas de que, a ver, ¿dónde están? Sino que se habían extraviado, se habían alejado de la fe, pero al momento de llegar el mensaje de la buena nueva de Mashiach y hacer Teshuvah, entonces empiezan a identificar que las 12 tribus están en el exilio. Quiero anticiparme esto también para comprender lo del hijo pródigo y quiero recordar estas palabras. Vamos a Jacob para corroborar lo que dice Jacob en sus primeras palabras. Cuando comienza Jacob, la famosa carta de Santiago, comienza con este saludo, ¿no? Dice Jacob, siervo de Elohim y de el Adón Yeshua HaMashiach, que dice, a las 12 tribus que están en la diáspora. Shalom. ¿Qué les parece? A ver, Jacob, ¿pero qué no estuvieron perdidas si no están perdidas esos 2000 años? Esa es la pregunta, ¿no? Capaz que él diga, estaban perdidas porque estaban alejadas del Eterno. Pero cuando llegó el mensaje de Mashiach fueron recuperadas. ¿Y entonces qué ha pasado esos 2000 años, Jacob? Bueno, ¿qué dijo Mashiach? Después de que vayan a las ovejas perdidas, que están en la diáspora, dice, pues él dijo, vayan después a todo el mundo y prediquen la buena nueva a todas las naciones, y el que crea, entonces pasa a ser del mismo redil y un solo pastor. Vamos también a Kefa, vean lo que dice Kefa también, en su primer carta, Pedro, famoso Pedro, dice Kefa, apóstol o Shaliach, emisario de Yeshua HaMashiach, que dice, a los expatriados de la dispersión. Ahí está. Es decir, a los que están fuera de su patria, que perdieron su patria y que están en la dispersión. En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y ahí comienza él hablando de la preelección de los israelitas. También ya hablamos de la famosa predestinación, que el calvinismo dice que es todo, y Shaul y Kefa dice que está hablando del previo conocimiento de Israel. Tenemos dos testigos que están diciendo que Israel estaba en la dispersión, las 12 tribus, los israelitas, y que el propósito de Mashiach era venir sobre ellos. Y además a adjuntarlos a aquellos que presumían ser tzadikim, los fariseos, los saduceos, etc. Pero que finalmente a los dos se les estaba pidiendo las mismas cosas. ¿Cuáles eran? Hagan teshuvah y síganme. De tal manera que ciertamente, por un lado, y yo quiero también no brincarme esto, tenemos que reconocer que los perushim hacían lo más excelente que querían, tal vez, muy rigurosos, como sea, pero aún con todo eso, Yeshua les estaba diciendo, háganse discípulos míos, síganme. Y aquí está lo crucial, porque pónganse, por ejemplo, en los zapatos de un fariseo. Bueno, los guaraches, en aquella época no usaban zapatos a lo mejor. Pongámonos en los guaraches de unos perushim, bien observantes.
oye, ese Yeshua, que esto y lo otro, mira, anda con los pecadores. No, pues yo soy muy justo, sí, yo guardo Shabbat, todo, observo las fiestas y además tengo cercos para no pecar nada. En las sandalias dicen por acá. ¿Y qué dice Yeshua? Muy bien, haces muy bien. Qué bueno, justo. Pero ahora ven y sígueme. Ahora haz justicia y misericordia, date de acá, si tienes muchas propiedades, y ven y sígueme. Nosotros como Perushim, si estuviéramos en aquella época, tendríamos ese desafío. ¿Ok? Si bien presumimos de observancia, a lo mejor, como ahí, los justos, los que no estaban perdidos, el reto para ellos era dejar qué y seguir qué. Y no vemos un ejemplo más claro que un fariseo de fariseos que estudiaba así en la primer fila de Gamaliel, el gran Rabán hasta el día de hoy, y que dijo: yo tuve que dejar toda mi escuela farisea, mi rigurosa observancia que presumía que llevaba a todos en ventaja y que nadie me alcanzaba y que iba directo al Sanedrín porque estaba en la primer fila. Y dice, y tuve que dejar toda esa escuela y toda esa enseñanza e interpretación, ¿qué dice? Por seguir a Mashiach. Y él de pronto habla, ¿verdad?, con nostalgia, ¿verdad?, a sus hermanos y todo así como que, ay, si fuera por ellos, y quisiera ser yo anatema y todas esas cosas. Pero vemos aquí el ejemplo perfecto de aquellos tzadikim que, bueno, supongamos que presumían ser justos y que decían, yo no estoy perdido, yo estoy aquí, siempre he estado aquí, pero que al final tenían definitivamente un llamado que era: dejen todas esas escuelas de interpretación, todo ese fariseísmo y saduceísmo y todo lo que sea, y síganme. Eso decía Yeshua. Entonces, si nosotros fuéramos Perushim de aquella época, supongamos justos, sadikim, bien observantes y bien legalistas, hagan de cuenta, tendríamos que hacer eso. Y de hecho una clase, hace tiempo di una clase que se llama lo que el judío tiene que hacer al creer en Yeshua. Porque hemos visto, y bueno, yo conozco y he visto, no es nadie que me cuente, yo lo he observado y he conocido gente del judaísmo que se acerca a Mashiach, que empieza a creer y llega a creer. Incluso hay congregaciones mesiánicas, pero mesiánicas. Cuando yo estoy hablando de congregaciones mesiánicas judías, estoy hablando de gente que ellos, sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos siempre han sido judíos, y que la sinagoga de pronto es creyente en Yeshua. O sea, no estoy hablando de mesiánicos que vienen del cristianismo o del catolicismo y ya eso es un nuevo concepto, es un concepto muy reciente y está mal entendido. En toda la historia, los judíos mesiánicos, que se suelen llamar, son judíos que siempre han estado en el judaísmo, que siempre han tenido el Brit Milá, que siempre han guardado kosher, todo esto, y que llegan a creer en Yeshua. Pero que, por un lado, y no estoy hablando de todos, no es algo generalizado, pero que suele ocurrir, que cambian la sinagoga a la figura del Mesías, está ahí Yeshua, pero las tradiciones siguen siendo las mismas, los ritos, el sidur, la liturgia, la esperanza futura, todo. Es decir, solamente agregan a Yeshua como algo que añadir y listo. Pero sin embargo siguen creyendo pues más en los Jajamim, ¿ok? Siguen más creyendo en Maimónides, siguen más Nachmanides, dependiendo si es místico o es alágico, o sionista, ¿verdad? Herzl, etcétera. Pero como que no se refleja ese carácter, por ejemplo, de Shaul, que dice, yo dejé esa escuela para seguir solo a Mashiach. Es decir, a lo que voy es de que desde el primer siglo hasta el día de hoy, 2000 años, todo lo que el Yehudí que ha nacido ahí y la buena nueva llega a él, Yeshua dice, déjalo todo y sígueme. Es decir, hazte discípulo mío. ¿Y qué es lo que va a cambiar de un Yehudí cuando escucha a Yeshua? ¿Qué es lo que va a cambiar? Si ustedes conocen el judaísmo, yo no sé quién ha estudiado el judaísmo, yo lo estudié.
y la historia judía. Si ustedes conocen el judaísmo, tienen que dejar toda su vida de formación judía en el Talmud. Ya saben, Mishnah, Gemara y toda la literatura, porque si ustedes hacen una comparación, ciertamente no estoy diciendo que todo está errado, pero yo diría que un 90% se opone a la enseñanza de Yeshua. Se opone totalmente. Desde la observancia de Shabbat, comenzamos, con las promesas al futuro. Todo se opone. Por eso Shaul, siendo un judío bien observante de la escuela bueno, él no dice, pero la escuela de Gamaliel era en realidad la escuela de Gilel. Pero siendo muy observante y muy riguroso, dice, tuve que dejar toda esa interpretación, toda esa escuela para seguir a Mashiach. Bueno, todo esto ¿para qué? Primero para posicionarnos en lo que es el primer siglo. Después vamos a ir al día de hoy. ¿Qué pasa hoy? Si hay ovejas perdidas o qué ovejas perdidas o cómo podemos entender esto. Vamos a regresar a Lucas para seguir. Yeshua entonces está diciendo que en el primer siglo había israelitas que no es que estuvieran físicamente perdidos, sino que por su falta de fe y por su transgresión se habían perdido, estaban alejados del Padre. Yeshua va por ellos, pero también vemos que hay tzadikim, que reconocer, sí, pero al final a esos tzadikim que siempre han estado observando, aparentemente, Yeshua también les dice, bueno, dejen todo eso y síganme, y ya, ahí ya es cuestión de ellos. Vamos a poner un ejemplo, o algunos ejemplos, a ver, ustedes recuerden, de los Perushim, aparte de Shaul, que llegaron a escuchar a Yeshua. A ver, alguien que se acuerde de otro más. ¿Quién más? Digo, porque todos sus discípulos de alguna manera estaban, por ejemplo, Jacob, Kefa, Yohanan, ellos eran muy observantes. El libro de los Hechos, en el capítulo 15, dice que muchos Perushim creyeron en él. ¿Se acuerdan? Sí. Ahí dice. Sin embargo, obviamente la tradición estaba muy encima, ¿verdad? Porque dice que llegaron imponiendo el Brit Milá, la circuncisión. Pero vamos a acordar otro más, por ejemplo, Nicodemo, dice aquí Miguel Arturo, exactamente. Nicodemo es otro fariseo de los principales, que Yeshua le dijo, ¿no eres tú maestro de Israel? Que se acerca, así como que preguntando, a ver, maestro, esto y el otro. Según la tradición, se cree que sí creyó, posteriormente creyó. ¿Quién más? Les comentaba en el libro de los Hechos, algunos de sus discípulos eran Perushim, eran muy rigurosos, muy observantes. De hecho, Natanael, por ejemplo, aquí está otro exactamente. Natanael era un israelita, aunque se le menciona como israelita, dice que era muy observante, era muy riguroso, estaba estudiando la Torá, dice que lo hallaron meditando en la Torá y creyó. Yosef de Arimatea también, por ejemplo, ese era un israelita que seguramente estaba dentro de la sinagoga, muy observante, ¿verdad? Pero que creyó. Entonces podemos encontrar una serie de nombres en la Escritura de gente un poco renombrada en Israel, sobre todo en Judea, que era tal vez muy rigurosa, muy observante, pero finalmente, ¿qué es lo que ocurrió con ellos? Tuvieron que demostrar su justicia, porque aquí dice que había ovejas perdidas, sí, todos los transgresores, pero también había justos, que tuvieron que demostrar su justicia, ¿cómo? Siendo verdaderamente justos, aplicando la observancia de la Torah como la enseñaba Yeshua, y siguiendo al Mashiach, ¿cierto? Porque por otro lado, por supuesto, yo creo que todos hemos escuchado esto, yo fui enseñado de esto hace mucho tiempo, muchos años, que se enseña esto como decir, no, mira, estos fariseos son justos, no estaban perdidos, no se han perdido, han permanecido 2000 años, han estado ahí, tienen todo, no necesitan al Mesías, básicamente son justos y están redimidos. Y es otra tendencia. Si nos olvidamos de todos esos textos donde Yeshua, y sobre todo la vida de Shaul y todo lo que escriben los Shelehim, no los tomamos en cuenta, definitivamente vamos a decir, no, pues sí, aquí Yeshua está diciendo que los fariseos eran justos. Y los saduceos, y no, pues ellos ni para hablarles. ¿Saben? Porque hay un movimiento dentro de las raíces hebreas, mesiánico, que dice eso. Dice, no, los judíos ni les predicas al Mashiach. Ellos no lo necesitan, dicen ellos. Ellos ya
con el hecho de observar de hasta el día de hoy, y están en la sinagoga, ellos no ocupan, si guardan Torah, ellos están perfectos. Pero si hacemos un análisis de la tradición judía, vemos que hay muchos problemas en su observancia, ¿no? Y digo, no somos nadie para juzgar, pero el Mesías así lo dijo, ¿no? Por las tradiciones. Entonces, importante es que veamos que aunque él los reconoció como tzadikim, también en varios ejemplos él está diciendo que tenían que abandonar la levadura de los fariseos, tenían que abandonar la escuela de los fariseos, tenían que dejar todo, tenían que transformar su vida para ser discípulos de Mashiach. Y entonces esos perushim, o cualquier secta que fuese, iban a ser ya reconocidos como ovejas, realmente que nunca se perdieron. Y que simplemente estuvieron ahí para el momento preciso. Ahorita vamos a llegar a la parábola del hijo pródigo y vamos a ver otro detalle. Bueno, entonces dice, vamos a seguir en Lucas. Aquí la otra parábola, vamos a leerla rápido, nada más hace una comparación, sobre todo para ver este regocijo de aquellos que hacen Teshuvah. Y dice en el 8, o qué mujer que teniendo 10 monedas y extravía una de ellas, ya estamos hablando de monedas de plata, que no es como aquí una de peso, ¿verdad? Que no le damos mucha importancia. Dice, y extravía una de ellas, no encendería una lámpara, barrería la casa y la buscaría con diligencia hasta encontrarla. Y al encontrarla llamaría a sus amigas y sus vecinas y les diría, regocíjense conmigo porque he encontrado mi moneda que me había extraviado. ¿Qué mujer sale a la calle y dice, ay, vengan, me encontré mi peso que se me había olvidado, ¿no? Estaba hablando de algo que valía, por supuesto, no algo de lo cual decía, ay, qué bueno, porque me faltaba esto que, pues, es, por ejemplo, no sé, la renta, yo qué sé, ¿no? Algo que alguien puede decir es importante, ¿no? Una comparación como para, dice Ivo Dal, sin encontrar la tarjeta de crédito. Bueno, eso ya es otro. Ahí sí ya hace fiesta, ¿verdad? Y renta todo y compra la ciudad. Bueno, la cosa aquí es de que está expresando una alegría inmensa de algo que pues se perdía y que estaba incompleto, y cómo lo voy a hacer si no está completo. Y Yeshua pone esta misma comparación de que estos que estaban transgrediendo, pues otra vez vuelven a encontrar ¿qué? Ahora, por otro lado, dicho sea de paso, cuando Yeshua hablaba del reino de los cielos, y el mensaje que él hablaba de Teshuvah, finalmente era encontrar ¿qué? No era encontrarlo a él tampoco, ¿no? No decía, vengan, aquí estoy, ya me encontraron, vengan. ¿Cuál era el mensaje realmente de Mashiach? Porque vemos que él es un medio. Él decía, vuélvanse al Padre. Cuando hace Teshuvah es, vuélvanse para que conozcan al Padre. Dice, porque el propósito de venir, dice, es para que te conozcan a ti, Padre, que estás en los cielos, dice, y al que has enviado. Primero a él. Entonces, ahí va el punto. ¿Ok? Gozo, dice, por encontrarla. Sigue diciendo, dice Alejandro Lobo, o sea, dice, ¿cuáles son entonces los justos? Lo acabo de decir, aquellos que ostentaban ser observantes, pero que al final de cuentas, como dije, hubo un llamado más para los justos, que era ¿qué? Hacerse discípulos de Mashiach, seguir a Yeshua. Con eso completaban su vida de tzadikim. Que por supuesto, y otra vez voy a ampliar un poquito más, todos los perushim dejaron sus escuelas para seguir a Yeshua. No, realmente vemos que no, realmente vemos que sobre todo el liderazgo es el que se opuso, ¿no? Porque sí había muchos, y el libro de los Hechos también atestigua esto, dice que creían miles. Así dice, cuando recibieron a Shaul de regreso, que venía y dice, mira cómo miles han creído. Ahora, sabemos que hay una historia también detrás de esos miles, ¿no? Porque muchos ciertamente fueron fieles a Mashiach y dejaron sus tradiciones y dejaron toda su liturgia y escuela rabínica y se hicieron parte de la congregación de los primeros creyentes. Pero hubo otros que se resistieron y dijeron, no, es que Moshe esto, Moshe el otro, Moshe aquí, Moshe allá, los famosos ebionitas, y después ya vemos esa marca importante en esa división, ¿no? Entonces, el punto aquí, ahora porque dice por acá Alejandro, entonces no eran justos, el punto aquí es
Shaul dice que ¿quién es justo? Pues ninguno, basado en el profeta. No hay justo ni en uno. Es decir, nadie somos justos, pero en el contexto que él estaba hablando, había alguien que presumía ser justo. O sea, los religiosos, los fariseos, pues, o los saduceos, o aquellos que decían, nosotros estamos aquí. Sin embargo, faltaba la justicia ¿de quién? Pues del justo. Es decir, nadie somos justos, ciertamente, pero el punto aquí es, en la parábola, Yeshua les dice, aquellos que pretenden ser justos, bueno, si ustedes creen que son justos, no vine a ustedes, muy bien. Pero yo vine a aquellos que estaban perdidos en las transgresiones. Ahora, por otro lado, finalmente los que pretenden ser justos, una cosa les falta. Háganse de acá y síganme. ¿Ok? Ahí va el punto para los que están preguntando por aquí. Tanto aquellos que estaban perdidos como aquellos que ostentaban justicia, finalmente a todos nos faltaba algo, que es reconocer a Mashiach como el enviado del Padre y hacernos discípulos de él. Vamos a seguir el texto. Dice 15:10, Lucas 15:10, les digo que del mismo modo habrá gozo ante los Maalahim de Elohim por un transgresor que hace Teshuvah. Otra vez Yeshua les dijo, y ahí vamos otra vez, 15:11, aquí viene la famosa parábola del hijo pródigo, y quiero también retomarla, y quiero hablar un poquito de esto aquí, porque ciertamente podríamos pensar en esta parábola en el año 200, para un grupo específico, en el año 500, en el año 800, en el año 1100, en el año 1500, en el año 1800, en el año 2015, 2016 gregoriano, podemos pensar que es para nosotros. ¿Ok? Aunque ciertamente todos somos como hijos pródigos sin ser Israel. Es decir, como descendientes de un solo matrimonio, ¿no? Pasando por Noah, por cierto, pero el primero fue Adán y Java, ¿no? Todos podríamos ser como hijos pródigos, todos podríamos ser como ovejas perdidas, sí, pero vamos a ver otra vez en qué contexto está hablando Mashiach y en qué posición estamos nosotros. 15:11, otra vez Yeshua les dijo, un hombre tenía 2 hijos, y rápidamente, por supuesto, pensamos en las 2 casas de Israel, ¿verdad? Judá e Israel, y vamos a ver, ya, qué interesante. Su hijo menor le dijo, ahí está, Efraín, Israel, les dice, Padre mío, entrégame la parte de tus bienes, de tu hacienda, que me corresponde. Y entonces el padre dividió sus bienes entre ellos. Perdón. Dice, unos cuantos días su hijo menor juntó todo lo que le corresponde y partió para un lugar lejano. Y allí, dice, despilfarró sus bienes, llevando una vida disipada. Eso es el hijo pródigo, alguien que despilfarra y que disipa sus bienes. Dice, cuando gastó todo lo que tenía, hubo hambre en aquel lugar y empezó a padecer necesidad. Entonces fue y se apegó a uno de los ciudadanos de aquella región, quien lo mandó a una granja a dar de comer a los cerdos. Y deseaba llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Nadie le daba. Entonces recapacitó y dijo, ¿cuántos trabajadores hay ahora en la casa de mi padre que tienen abundante alimento? Pero yo aquí estoy padeciendo de hambre. Me voy a levantar, acudiré a mi padre y le voy a decir, ¿qué? Padre mío, no hermano mío, ¿verdad? Padre mío, he pecado contra el cielo y he pecado delante de ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo, ciertamente, pero por lo menos hazme como uno de tus trabajadores. Se levantó y acudió a su padre, y cuando todavía estaba distante, su padre le vio y sintió compasión por él y corrió, se arrojó a su cuello y lo besó. Y su hijo le dijo, Padre mío, he pecado contra el cielo, o sea, contra Elohim, es una expresión hebraica, por supuesto que he pecado contra el Eterno,
y delante de ti no merezco ser llamado tu hijo. Pero su padre dijo a sus siervos: traigan lo mejor de la ropa, vístanlo, coloquen un anillo en su mano y cálcenlo con sandalias. Traigan el buey engordado y mátenlo, comamos y alegrémonos, porque este hijo mío estaba muerto. Ahí recordamos rápidamente: muertos en delitos y pecados. Y ha vuelto a vivir. Jaim, Ruach Jaim, aliento vivificante. Y dice: estaba extraviado, es decir, se había alejado del Padre, de la Torá, de la observancia. Ahorita vamos a todo lo que entendemos. Dice: ya ha sido encontrado. Luego empezaron a regocijarse. Vamos a leer todo de una vez y luego vamos a ir retomando. Mientras su hijo mayor se encontraba, ¿dónde dice? En el campo. No estaba con su padre, no estaba en la casa, estaba trabajando en el campo, la tierra. Qué interesante. Y cuando regresó, al acercarse a la casa, escuchó el sonido de cánticos de muchos. Es decir, siempre estuvo cerca, siempre estuvo con el padre, pero realmente ¿dónde estaba? Trabajando en el campo, en la tierra. ¿Y la tierra qué significa? El hombre. Somos de la tierra, somos tierra, y básicamente, como hemos hablado antes, hay que quitar la tierra para ir a la verdad, ¿verdad? Entonces, estaba en el campo trabajando, el mayor. Y luego dice que se acerca a casa, y al acercarse escuchó el sonido de los cánticos de muchos, y llamando uno de los criados le preguntó: ¿qué cosa es aquello? Y le respondió: tu hermano llegó y tu padre mató el buey engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él, enojado, se negaba a entrar. Y salió su padre y le suplicaba que entrara. Ven, entra, ya llegó el momento. Pero él dijo a su padre: he aquí, por tantos años he trabajado a tu servicio. No dice te he servido. Y jamás he pasado por alto una orden tuya, ni siquiera una mitzvah he pasado por alto una tuya. Siempre aquí estoy riguroso. Pero a mí nunca me has concedido un cabrito para regocijarme con mis con mis amigos. Sin embargo, dice, para este hijo tuyo, aunque despilfarró tus bienes con prostitutas, hablamos de la idolatría, ¿verdad? Toda la apostasía. Dice, al llegar, mandas a matar el buey engordado en su honor. Su padre le dijo: hijo mío, vean, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío te pertenece, pero debíamos regocijarnos y alegrarnos porque este tu hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba extraviado y ha sido encontrado. Qué interesante, porque vemos otra vez lo mismo. Vemos dos hijos, uno que pide su herencia anticipadamente y se va y se la gasta en la transgresión, se aleja del padre, se pierde, y después está, dice, entre los siervos de las naciones, dándole de comer a lo más inmundo, que es a los puercos, al cerdo. Incluso dice, deseando las algarrobas, lo que cae, el desperdicio que ellos se comen, dice, eso se quiere comer. Es decir, efectivamente, si vamos a la historia de Israel, efectivamente vemos esto, ¿cierto? ¿Qué pasó con los israelitas que no permanecieron observantes y cuya descendencia se quedó fuera del exilio, cuando los que sí regresaron, que eran un remanente, permanecieron, volvieron a construir el templo, estuvieron ahí altibajos, pero ahí estuvieron hasta el primer siglo, esperando, observando, rigurosos, guardando todos los mandamientos, y aquí listos? Ahí estaban, pero los que se fueron y despilfarraron toda su vida, se entregaban a la inmundicia, al pecado, a la transgresión, y estaban perdidos. A la idolatría, porque así dice la Torá, ¿verdad? Y dice, y si transgredes, dice, te vas a llevar a una nación y ya vas a adorar ídolos, así dice. Y ya te vas a postrar imágenes que nunca conociste, vas a tener las plagas, etc. Ciertamente nos
nos pudiera gustar traer esta parábola y decir, ay, somos nosotros y ya estamos regresando. Y viene todo este movimiento, se los digo, aquí hay dos tendencias otra vez. El cristianismo dice, el hijo pródigo pues es el borrachito que está ahí en la esquina, ¿verdad? Todo ebrio, y ya cuando se restaura, ya viene a la iglesia, ya regresó. El hijo pródigo ya regresó. Eso dice el cristianismo. Por otro lado, ¿qué es lo que planteó el judaísmo? Y bueno, cuando yo hago el mesianismo, no hablo del movimiento mesiánico o efraimita que postula que en el cristianismo está el hijo pródigo. Yo hablé en la historia que es el judaísmo cabalista, que es el que inicia introduciendo que esta parte que pueden ver del cristianismo en las palabras de Yeshua posicionan hasta la fecha, y estoy hablando desde el rabino Aboad da Fonseca en el siglo XVI para acá, que empezó a decir, por el hecho de aquellos que fueron expulsados de España y fueron llevados fuera de España por el edicto de Fernando de Aragón e Isabel, la famosa católica, de los dos reinos de Aragón y de León y todos de Castilla, y fueron expulsados, aunque no solamente judíos, sino árabes y todos aquellos que se opusieran al reino católico. A partir de la siguiente generación, los judíos de aquella época empezaron a decir que esos Mar Anus o marranos conversos y los Benei Anusim, los hijos de los conversos, empezaron a decir ellos, tenemos que hacer algo con ellos. Tenemos que hacer algo con ellos, porque en la medida que pasaban las generaciones, los veían que se entremezclaban y se convertían al catolicismo, al cristianismo, y entonces ya decían, allá están perdidos. ¿Y cuál era la solución de ellos? Finalmente vino Isaac Luria con el asunto del pergamino de las reencarnaciones, del portal de las reencarnaciones, y él dijo, esas almas son Yehudim y tienen que regresar. Después viene su alumno, Shabbatai Zvi, y dice, esas son las 10 tribus perdidas. Qué interesante. Y Shabbatai dice, tenemos que hacer una unión y decir a los cristianos que son, y ahí es donde viene esta conexión entre la esperanza cristiana, en aquella época, estoy hablando del siglo XVII, de mediados, y la tradición judía. Después, yo he hablado de la historia desde el siglo I hasta ahora, cómo ha cambiado y las soluciones que han planteado para hacer venir al Mesías. Y cuando llegamos al siglo XVII vemos esta parte, en donde el judaísmo se empeña en decir que lo que cree el cristiano en esta parábola está hablando más bien, dicen ellos, de ustedes. Dice, ustedes son la oveja perdida, ustedes son el hijo pródigo, ustedes son las tribus perdidas y tienen que regresar otra vez al judaísmo y acercarse. Y viene todo este asunto ya entremezclado y diciendo que todo el cristianismo es Efraín, por eso se llama movimiento efraimita, nació en Estados Unidos, es muy grande, y dice, tiene que acercarse, y no al padre, tiene que acercarse al hermano mayor, a Judá, y tiene que hacer la conversión si es posible, tienes que apoyar al Estado de Israel, tienes que guardar como ellos guardan, ellos son guardados hasta el último mandamiento, y tienen que acercarse, que porque él ha estado siempre, y viene todo esto, pero realmente tiene un origen en la Kabbalah, así es. Toda la enseñanza de Shabbatai Zvi está bien pronunciada ahí. Y entonces vemos que lo que ocurre hoy día no es la primera vez, ya ocurrió antes, y esta vez tomó más fuerza. Y entonces viene toda esta tradición mística diciendo que, por eso el canto del himno de Israel, ¿cómo se llama? La Hatikvah, se llama la esperanza, dice, porque si hay un alma todavía que entre generación sigue transmigrando, pero que se hace ver, dice, todavía hay esperanza. Tiene un toque místico también ese canto, por cierto. Entonces, porque ellos están viendo eso, ellos creen en la reencarnación o la transmigración de las almas, y ellos dicen, tenemos que hacerlos volver. Entonces, predicarle a los cristianos, por un lado, los cabalistas enseñándoles el Zohar, y están muchos movimientos. Por otro lado, los rabinos, usando un movimiento mesiánico para decirlos, tráetelos, conviértelos.
Por otro lado, el movimiento sionista, tienes que defender a Israel y que los enemigos y que no sé qué, tráetelos. Y así muchos creyendo que esto es regresar al hermano mayor. Y Teshuvá es volverse a la línea judía, ¿no? Y todo esto, ¿no? Y entonces se olvidan de que hubo un rompimiento de este pensamiento para ir al Mesías y ahora todavía se cree que se tiene que ir al hermano mayor, ¿no? Bueno, esto por otro lado es lo que enseña este movimiento que surge de la Kabbalah y que hoy día está mezclado entre el judaísmo talmudista, sionista y místico. Pero por otro lado, si vamos al texto, ¿qué es lo que está diciendo Yeshua? Yeshua está diciendo lo mismo que dijo con la oveja perdida, ¿cierto? Si vamos a la historia, vemos que todos aquellos que transgredieron y se fueron al exilio, y aún los que estaban en Judea, en Samaria y en Galilea, y que estaban perdidos, estaban lejos de ¿quién? No estaban lejos del hermano mayor. ¿Estaban lejos de quién? ¿Ah? Lejos del Padre. Lejos del Padre. Aquí están diciendo también. ¿Y qué es lo que entonces vino a hacer Yeshua? Aquellos que estaban lejos del Padre, decirles, el reino de los cielos, el reino del Padre se ha acercado, su presencia va a venir, vuélvanse, regresen de su vida perdida, sin conocer al Padre, transgrediendo, y vuélvanse al Padre. Fíjense que Yeshua jamás dijo, vuelvan al hermano mayor, vuelvan al judaísmo, o vengan a la sinagoga, o vengan al templo. Yeshua incluso llegó a decir, y lo vamos a ver más adelante en Yohanan, que le dijo en el famoso diálogo con la samaritana, que le dijo, ni aquí ni en Jerusalén. Dice, viene la hora, y la hora es cuando los verdaderos servidores servirán al Padre en Ruach y en Emet. Porque tales servidores buscan al Padre que les sirvan a Él. Dice, no se trata ya de un lugar, sino buscar la comunión con el Padre. Y es lo que Él quiere, que regresemos a Él. Por eso hay que poner en su lugar, primeramente, el concepto de Teshuvá. Teshuvá es volver a el Padre, ¿verdad? Obviamente, regresar, dejar mi vida antigua, convertirme en una vida nueva, renovada en Mashiach, para servirle a Él. Por supuesto, hay mandamientos que tenemos que observar dentro de los parámetros y el concepto de Yeshua que nos ha enseñado, ¿no? Y eso es lo que estaba haciendo Yeshua en el primer siglo. Sigue diciendo entonces, está explicando que todos estos israelitas que los Perushim calificaban como, esos son unos pecadores, mira para dónde anda, mira con quién anda, mira por dónde se mete. Dice, esos son israelitas que están lejos del Padre y necesitan un mediador, alguien que les acerque. ¿Por qué? Ahora, por otro lado tenemos un problema grande en el primer siglo, que un sector del judaísmo fariseo, rabínico, actualmente, de la escuela de Hillel, se oponía a este acercamiento. De la escuela de Shammai, perdón. Hillel dicen que era menos riguroso, y él dejaba que los conversos, o los arrimados, los advenedizos, ¿se acuerdan que hablamos de, en la Torá se habla de quiénes son estos advenedizos? Gerim Toshabim. Un Ger Toshab era un converso de las naciones que se acercaba de arrimado, o advenedizo. Y en el primer siglo se tenía que hacer el Brit Milá para ser parte de Israel. Y antes del primer siglo, desde la Torá hasta el primer siglo. Una parte del judaísmo decía que podían acercarse y escuchar arrimados. Esa era la escuela de Hillel. No importa que se acerquen a la sinagoga. Pero estaba la escuela de Shammai. ¿Qué decía la escuela de Shammai? No es tan fácil. ¿Por qué? Porque si se empiezan a meter, nos va a pasar como en épocas pasadas. Nos empezamos a asimilar y luego ya metimos aquí, luego ya metimos la Navidad y todo eso, ya se acabó. Un sincretismo. Y bueno, por un lado tenían razón, eran muy estrictos, decían, no va a entrar cualquier gentil. Y si va a entrar un gentil, mira, aquí hay 18 leyes que se tienen que cumplir para que entre. Comenzando con el Brit Milá. Y aquí esto y esto. Y decían los gentiles, no, yo no puedo hacer eso. ¿Cuándo voy a hacer eso?
No, imagínense. Y luego en aquella época, como dicen los historiadores hoy día, hacer el Brit Milá, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Porque el Brit Milá, como decía ayer, muchos se sienten muy importantes porque ya hicieron el Brit Milá y eso es una cirugía en el hospital con bisturí, de todo ahí, medicina y antibióticos y todo eso. Pero no, el Brit Milá es, órale, con el pedernal. O sea, el Brit Milá es pedernal y órale. Incluso los grandes. Entonces, dicen los historiadores que en el primer siglo no cualquiera hacía eso, porque era un riesgo de muerte. Era un riesgo de muerte. Y entonces, por un lado el temor y por otro lado, pues la exigencia rabínica, ¿no? De que es que si no es así, no puedes entrar a la sinagoga y no eres judío y no eres salvo. Y entonces estaba la escuela de Shammai, muy rigurosa, ¿no? Entonces, cuando vemos a Yeshua, en el caso de los gentiles, y por supuesto en el caso de israelitas que ya incluso habían crecido comiendo puerco, y ¿se acuerdan los de Gadara? Hasta tenían puercos ahí, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Granjas, ¿no? Granjas de puercos, ¿no? Estaban ahí vendiendo, ¿no? Ya se habían asimilado tanto que los perushim decían, no, esos no van a entrar. O sea, esos son israelitas y todo, pero no pueden entrar porque tienen que dejar esto, tienen que hacer esto, tienen que... Y entonces no se acercaban a la fe porque el judaísmo de Shammai les ponía una barrera muy grande, que también a los gentiles se las ponía. Lo que se conoce como, y Shaul lo menciona como el muro, ¿verdad? Que levantaron. Y de hecho en el templo había, dice la historia, que en el templo, en la puerta donde entraban los israelitas, dice, estaba un muro y estaba un letrero que decía ahí, prohibida la entrada a los goim, bajo pena de muerte. El muro de división, el cual Shaul menciona, dice, que Mashiach vino a destruir el muro de división, porque tanto era físico como era subjetivo, las 18 leyes de Shammai. Entonces, a lo que voy es de que había todo un combinado de situaciones que estos israelitas, por su condición, no podían acercarse a la sinagoga ni a la fe, y menos al templo, por la rigurosa observancia de los perushim de la escuela de Shammai. Y ven en Yeshua, fíjense, ven en Yeshua la bondad del Padre para acceder a Él. ¿Cuándo? Cuando Yeshua se acerca a ellos y les empieza a hablar de Torah de una forma que ellos la pueden asimilar y regresan. Cosa que en las escuelas fariseas no podían hacerlo y se les veía muy difícil. Entonces, cuando los fariseos veían esto y veían esta parte, entendían, por un lado algunos y otros por eso se resistieron y decían, es que no puede hacer así. Es que Moisés dice el otro, es que Moisés aquí, es que Moisés allá, es que Gilel, es que Shammai, y empezaban a sacar todos los, ¿verdad? Pero Yeshua lo hacía diferente. Entonces por eso lo buscan a él y por eso Yeshua se convierte en ese intermediario y dice, estos son los que están perdidos y están regresando otra vez a buscar al Eterno. Y finalmente él dice, hay más ovejas y tienen que ir por ellas, primeramente vayan a ellos. Y entonces ¿qué dice? Habrá un pastor y un redil. Por otro lado, ¿qué pasa con el otro hijo? Estoy hablando todavía del primer siglo, Estoy hablando de la historia de Israel, lo que pasó con los israelitas, cómo se perdieron, cómo se fueron a la diáspora, se fueron a la idolatría, todos estaban extraviados. No extraviados de que, ay, ¿dónde están? Sino que extraviados de que se habían alejado de la santidad. Por otro lado, el hijo mayor que siempre ha estado ahí, otra vez, ¿qué le dice? Tú siempre has estado aquí, hijo. ¿Ok? ¿Ah? Sí, dice, y lo mío es tuyo, y siempre has estado aquí. ¿Cuál es el problema? No había ningún problema, pero ¿qué pasó con él? ¿Cuál fue su actitud? Ay, gracias, padre, sí, me meto también a la fiesta y celebro contigo. Y recibo a mi hermano, qué bueno que ya regresó. ¿Esa fue su actitud? No. Lamentablemente, esta actitud nos enseña algo a nosotros, porque a veces regularmente llegamos a ser muy severos, ¿verdad? Sí. Con los que están allá afuera, ¿saben qué? Nosotros fuimos recibidos igual, con amor y misericordia. Vemos algo muy interesante aquí.
el hijo mayor estaba ahí, muy riguroso, observando todo, dice él, yo te he observado hasta el último mandamiento. Pero cuando llega el momento de que llega tu hijo y te gozas con él, y conmigo no te has gozado nunca, ¿y qué pasa? Dice, se enoja y no entra. ¿Qué quiere decir? Vamos a pensar, ¿qué es lo que hizo él? Número 1, no entró y se quedó afuera. Número 2, pudo haber dicho, no, pues yo regreso a donde yo estaba, ¿no? Hay 2 posibilidades. ¿Cuál les gusta? La que sea, bueno, nos da igual. La cosa es que no entró al gozo, no entró la alegría. Es muy interesante porque otra vez vamos a ponernos en las sandalias, en los guaraches del hijo mayor que siempre estuvo ahí hace 2000 años, y vemos al Mesías y un montón de gente que estaba transgrediendo y yo no los quería admitir en mi sinagoga porque son muy impuros y yo soy muy puro. Y está el Mesías allá, tiene misericordia, perdonándolos, sanándolos y todos, y está ahí un gozo y una alegría. Y está el pastor de pastores, el príncipe de los pastores, el Mesías, ahí está el enviado del Eterno y toda la gente ahí gozándose, unos fariseos creyendo, otros gentiles que se quieren acercar. Y me veo yo y fíjense, interesante, ¿no? Porque digo, esto nos puede pasar a todos, ¿no? ¿Qué yo pensaría? Yo tendría de 2. O admitir, bueno, qué bien, o sea, es parte de, pues yo también me gozo y voy con ellos. O me resisto y yo no entro, yo sigo aquí trabajando lo mío, yo soy muy observante, aquí voy a estar cerca del Padre. Otra vez vemos la misma situación. Si Yeshua, claramente, que por supuesto no lo vemos en la Brit Hadashah, hubiera dicho, no te preocupes, hijo mayor, o no hay problema, no necesita hacer nada, con que siga siendo fiel, ya estuvo. Si lo hubiera dicho, entonces sí podríamos decir, bueno, a todos los judíos que hasta el día de hoy fungen ser o presumen ser o dicen que son y lo pueden corroborar, pues está bien, no ocupan a Mashiach y listo, son salvos ya. Pero por otro lado vemos en la Escritura innumerables veces que Yeshua los contradice, los exhorta, los reprende, incluso los llega a excluir. Y eso lo vamos a ver entrando cuando él entra a Jerusalén. Lo primero que ocurre es que ese liderazgo que no estuvo contento con lo que estaba haciendo el Eterno a través del Mesías y que estuvo en desacuerdo y que no quiso entrar en el gozo, dice que quedó excluido. Es decir, Yeshua enseñó que finalmente el gozo tanto de aquel que decía ser justo y observante y aquel que estaba perdido y transgresor, el gozo estaba en él y se iba a completar de todo Israel en él, porque todos los profetas hablaban de él y hablaban de ese momento para que finalmente la presencia divina a través del Mesías se manifestara en ese Israel que sí iba a secundar la justicia de la cual presumía o beneficiarse de las bondades del Eterno que estaban prometidas, incluso para los más transgresores. Cuando vemos aquí que dice que este hijo estaba muerto y ha revivido, ahí entendemos las palabras de Shaul, ¿verdad? De Israel dice, estábamos en delitos, muertos en delitos y pecados, y nos vino a dar él vida, nos vino a revivir. Ya hemos hablado de eso también, la interpretación de los huesos secos, cuando Israel aparece en huesos ya muertos, secos los huesos, y dice que los huesos empiezan a levantar y se empiezan a llenar otra vez de músculos, de carne, y reviven. Estaban muertos en delitos y pecados, pero por la bondad del Padre, a través del Mesías, los levanta de la sepultura, les sopla otra vez Ruach Haim, lo que menciona Shaul, aliento vivificante, y vuelven a la vida. Nosotros, ahorita vamos a entrar en la parte de nosotros, ¿no? Porque hay una analogía ahí. Porque finalmente nosotros también somos como ovejas. Ajá. O bueno, según los profetas, antes éramos como bestias del campo, ¿no? Lobos, leones, chacales y todo eso. En los conceptos de la profecía, el Eterno menciona a las naciones así, como ovejas, como animales salvajes. Y ovejas solamente Israel.
Pero cuando viene el mensaje a las naciones, dejamos de ser lobos, o chacales, hienas, perros y lo que sea, y pasamos a ser ovejas. O dejamos de ser cabritos y pasamos a ser ovejas. O dejamos de ser, y en este caso, la otra oveja que nunca fue de ser redil, porque nunca estuvimos en el judaísmo en nuestra vida, ni nuestros padres, yo creo. Si yo pongo a ser, pienso, si yo pudiera ver mi genealogía y pudiera decir, bueno, algún familiar estuvo en el judaísmo, yo podría decir hace como 500 años a lo mejor, si es que hubo, ¿no? A lo mejor, ¿no? Y a lo mejor ni hubo nadie, ¿no? Pero mis padres, mis abuelos, pues no estuvieron ahí. Yo no puedo decir yo era de ser redil. Porque si digo que sí lo era, entonces tendría que meter la transmigración de las almas. Bueno, lo fui hace 4 generaciones, ¿verdad? Pero estoy transmigrando. Tampoco, porque en la escritura no existe esto. Al menos no es algo que nunca el pueblo hebreo enseñó. Esto vino hasta Isaac Luria, ¿no? Pero el punto aquí es de que la situación nuestra es diferente, ¿ok? Por ahorita estamos dentro del contexto en el tiempo y estamos viendo una vez más que Yeshua está diciendo, ese hijo pródigo realmente eran israelitas que se habían perdido y que ocupaban un intermediario ya que los líderes no los podían recibir, un intermediario para que ellos regresaran otra vez al Padre. Y de los líderes también hubo quienes creyeron, ciertamente, y se hizo un nuevo Israel, que estaban finalmente ambos muertos en delitos y pecados. Y de eso hizo un nuevo Israel, de israelitas, de ese remanente todavía un remanente de un nuevo Israel, vivificado, que finalmente se secundó, ¿cuándo? En el famoso Shavuot, famoso Pentecostés, ¿verdad? Cuando la presencia divina viene sobre los 120, eso lo vamos a ver la próxima semana también, en el sentido de que Yeshua se dirige al liderazgo y le dice que tenían el reino, pero dice el reino va a ser dejado de ustedes y va a ser dado a gente que sí dé frutos. Por eso digo que si bien aquellos fariseos, el grueso de los fariseos, se creían muy justos, aunque finalmente la escritura dice que no hay justo ni aun uno, pero vamos a suponer que tenían méritos, el simple hecho de no dejar esas escuelas y hacerse discípulos de Yeshua y no querer entrar en el gozo del Padre, en la alegría de la restauración, les hizo quedar excluidos. Y hemos hablado de esto una y otra vez, de que el problema de todo eso era algo que se escribe en una sola palabra. ¿Cuál es? El hecho de no admitir, de no acercarse, decir, así como que no soy... ¿Cuál era eso? Hemos hablado una y otra vez de todo esto. El orgullo. Decir, no, pues como yo... Y no solamente el fariseísmo, yo creo que la religiosidad nos ha enseñado esto, ¿verdad? De pronto. Como que pues así como que no, pues yo estoy muy bien, yo lo he hecho, yo hago, yo esto, yo voy, subo, bajo. Pero lamentablemente Yeshua vemos una y otra vez que nos enseña a través de todos estos grupos que el único problema que tenemos la humanidad, así es la soberbia, es el orgullo. Y de veras tenemos que ser muy sinceros y decir, estamos en una condición caída y lo que nos falta es pues ser sencillos y ser humildes. Y en el primer siglo, por eso yo decía, si nos ponemos en los guaraches de los fariseos, en las sandalias de ellos, pues ahí es donde vamos a sentir la diferencia, ¿no? El reto. Qué bueno que, pues bueno, no nos tocó así, pero de todos modos aprendemos de lo mismo, ¿no? Porque también sabemos que hay quienes están entrando y también hay que hacer igual que Yeshua, ser misericordiosos. Más adelante, de hecho, habla otra parábola que habla de eso. A ver si ahorita alcanzamos a leerla. Que habla dice ganar amigos, dice con los bienes, con las riquezas ilegales, dice, de este mundo. Es muy interesante esa parábola, a ver si le llegamos ahí. ¿Por qué habla de eso? Bueno, seguimos viendo, entonces está el hermano menor que representa el reino del norte que se perdió y todo esto, ya sabemos la historia. Ahora, yo he dicho, porque también saben que este asunto de las dos casas que hoy día es muy popular y está por todos lados,
sobre todo el movimiento efraimita, abusan mucho de esa interpretación y de esos conceptos. Ciertamente, las dos casas existieron, los dos reinos. Ciertamente la división, ciertamente todo eso existió. Yo nunca lo he negado y lo he dicho muchas veces. ¿Cuál es el problema? Que ese asunto se ha transferido 2000 años hasta nuestras fechas, tratando de ponerlo en un contexto hoy día que no tiene contexto, sino que es un contexto del primer siglo por la historia de Israel. ¿Por qué? Porque también yo di una clase sobre el hijo pródigo, también está en la clase, está en la página, en donde ya hablamos y citamos textos del Brit Hadashah específicamente, en donde Yeshua dice que, y el testimonio, ¿verdad?, de la Escritura dice, incluso el Cohen Hagadol que estaba sirviendo en aquella época, ¿se acuerdan?, que dice que profetizó sin saber que profetizaba. ¿Se acuerdan quién fue y qué dijo? ¿No se acuerdan? Acuérdense que había dos Kohanim, ¿verdad?, que ministraban. Y antes de morir Yeshua, y estaban decidiendo sobre qué pasaba con él, si lo llevaban a muerte o no, unos decían, si no lo entregamos, este hombre va a hacer un alboroto y toda la nación se va a perder. Hanania, ahí está, Ananías, Hanania era uno de los Kohanim, importante. Es un Kohen Gadol. Y unos decían, no, pues, dicen que es profeta, las señales y esto. Pero decían, pero si lo dejamos, Roma se nos va a venir contra todos y va a acabar con toda la nación. Y dice Hanania, dice que sin saber profetizó. Y dice, entreguémoslo a él. Que es mejor entregarlo a él y que se pierda uno y no toda la nación. Y dice que profetizaba sin saber. Dice, para que entregándolo a él, dice, se salve toda la nación. Y después agrega el escritor, dice, y así, dice, todos sean uno. Y dice que lo hizo sin saber. Es uno de los textos más contundentes en donde dice que finalmente Yeshua había venido para reunificar a Israel, finalmente también aquel Israel que escuchara, quisiera y entrara y se gozara con esa redención y fuera un solo Israel. Pero también Yeshua dice que pues los que no quisieron entrar en ese gozo simplemente dijeron estoy ocupado. También hay una parábola más adelante, lo vamos a ver, donde dice que vino a los convidados y le dijo, ya está la boda, entren. ¿Y qué dijeron ellos? No, estoy ocupado, no, estoy trabajando, no, estoy en eso, no, estoy en el otro, no, estoy en el campo. Y entonces Yeshua dice, pues bueno, si los convidados era para ellos, no están listos, pues entonces ve, dice, y ve por los caminos, ve por allá, y invítalos y tráetelos. También vamos a ver eso también. Caifás, están poniendo aquí, a ver si ponen el texto. Sí, cierto, no fue Hanani entonces. Sí, cierto, Caifás, uno de ellos, Cohen Hagadol en aquel año. Ahí está, gracias por la corrección. Dice, ustedes no saben nada, dice él, ni piensan que nos conviene que un hombre muera por el pueblo. Dice, y no que toda la nación muera. Dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como él era Cohen Hagadol, aquel año profetizó que Yeshua, dice, habría de morir, dice, por la nación. Ahí está. A ver si pueden también igual aquí agregarnos la parte que falta, el siguiente verso. Bueno, el punto aquí principal era de que todo lo que decía la profecía estaba cumpliéndose. El Mesías había llegado, el profeta del cual había hablado Moisés, ahí estaba. El momento de redención, ahí estaba. El momento de vivificar a Israel a los huesos secos, ahí estaba. El momento de unir a las dos casas, ahí estaba. El jefe del cual se hacía alusión en los profetas, levantaría un jefe para guiar a todo Israel, ahí estaba. El Corbán,
del cual se anunciaba, de Pesach también ahí estaba. Aquí está el otro verso, vean, y no solamente, gracias Yerusha, y no solamente dice por la nación, dice, sino también para congregar en uno a los hijos de Elohim que estaban dispersos. ¿Se dan cuenta? No solamente a la nación en aquella época y a Judá, sino para congregar en uno solo a todos los que estaban dispersos. Eso es muy interesante. Había llegado el momento de la redención. Hace 2000 años ya estaba ahí. Y no había de otra. O acercarse todos con humildad, todos reconociendo, unos reconociendo sus transgresiones y decir, sí, hemos pecado contra Elohim, contra el cielo, contra el Padre, queremos regresar otra vez. Y otros teniendo que decir, sí, estoy metido en mi religión, puras estructuras, puras tradiciones, lavamientos de platos y todo eso, sí, reconozco, tengo que regresar a Elohim y dejar toda mi religión y mi tradición. Entonces yo creo que ambos tenían que dejar algo, ¿no? Nosotros, en este caso, como naciones que estábamos fuera de, también tuvimos que dejar esa nacionalidad y todas esas costumbres para hacer Israel a través de Yeshua. Entonces, aquí vemos que llegó el momento, y sobre todo este último verso que dice, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Elohim que estaban dispersos, es decir, en la diáspora. Y a través de Yeshua todos iban a llegar a ser uno. Es decir, ya no hay dos casas perdidas por esos 2000 años. Eso es lo que dice la revelación. Aquí dice la revelación eso. No dice la revelación. Ahí están preguntando el verso, Juan 11, 50 al 52. La revelación dice que en ese momento llegaron a ser todo Israel uno. No cabe la postura de que las dos casas siguieron divididas, siguieron esparcidas, siguieron perdidas, siguieron en la diáspora y que está cada quien en su lugar y que el hermano mayor y el menor, no cabe. Y no solamente este verso, en aquella clase del Hijo Pródigo, específicamente hablamos también de esto y pusimos más versos, en donde la Escritura dice que ese fue el momento de la reunificación de Israel, pero el verdadero Israel. Y a partir de ahí, en Yeshua se consolidó un solo Israel. Por supuesto que ahí no había gentiles, no había naciones, era Israel solamente. Y mientras pasaron esos 16 años, todos los que estaban en la diáspora también vinieron a ser uno a través de Yeshua. Ya hasta el año 50, en el libro de los Hechos, vemos, primero con Pedro, con Cornelio y etcétera, su familia, y después en el año 50, se abrió la puerta a aquellos que no eran Israel, que estaban en las naciones, y entonces también ahí empezamos nosotros a agregarnos. Por eso digo hoy día que convertirnos es convertirnos al Padre a través de Yeshua, a ese primer cuerpo que desde el mensaje de Él y su encuentro con los israelitas comenzó, que es la Kahal Israel, la congregación de Israel. Sabemos que el cristianismo dijo que no, que desechó a todos y que vino a la iglesia gentil. Es un error, por supuesto, total. Ya lo hemos visto también muchas veces y puntualizando que Shaul dijo nunca. Sino que dijo que nosotros venimos a ser admitidos en ellos, conciudadanos y miembros de la familia de Elohim por Mashiach. Pero tampoco podemos decir que es el judaísmo, porque también hay un rabino y muy famoso que hace muchos años dijo esto, mesiánico, no es rabino en realidad, dijo que el olivo natural, dice, es el judaísmo, o los judíos, y tenemos que, como olivo silvestre, tenemos que añadirnos a ellos, y no es cierto. ¿Cuál es el olivo natural? Dijimos, el olivo natural fueron los israelitas en el primer siglo, ¿verdad?, del linaje, que hicieron Teshuvá y regresaron y se convirtieron en el nuevo Israel, israelitas renovados en Mashiach. Y que algunos que eran israelitas, pero que no creyeron en esta renovación, dice Shaul, esas ramas fueron arrancadas y dados oportunidad a nosotros para ser injertados ahí y ser parte de ese olivo. Y por supuesto, dice, no jactarnos,
también es algo que ya estudiamos a detalle, que no va a haber jactancia. Nosotros somos parte de eso, no somos el nuevo ni nada de eso, nosotros venimos pero no a una religión, no a ritos, no a una tradición, sino a ese Israel que fue en el primer siglo renovado y restaurado. También hay evidencias de esto, por supuesto Shaul lo menciona, ¿no? El remanente, ya saben, todo aquello. Romanos 11 y 12, desde el 9 empieza a hablar de todo este asunto. Bueno, vamos otra vez a la parábola, ya nada más para concretar esto, porque me era importante también, antes de entrar en el otro contexto de Yeshua en Jerusalén, porque ahí sí ya se va directamente sobre aquellos que presumían ser justos, sadikim, que decían hemos observado todo, hemos guardado todo, aquí estamos rigurosos, hasta el último mandamiento lo guardamos, hemos estado cerca del Padre, pero que no quisieron entrar en el gozo, no quisieron entrar en la alegría de la restauración, no quisieron ser parte de la profecía de que para que así todos sean uno. Por eso Shaul también llega a decir, ¿saben qué? Aquí ya no hay judío, ni gentil, ni verdad, ni eso. Ya hay un solo cuerpo en Mashiach. Ciertamente los primeros fueron Yehudim, o fueron israelitas, israelitas. Sí, ciertamente. Pero el punto aquí es de que una vez venida la puerta, que es también el Mesías para las naciones, dice, aquí ya no hay distinción en un solo cuerpo. El problema en el primer siglo, en la época de Shaul, es de, no, es que nosotros somos Yehudim de nacimiento y ellos son gentiles. Y empezaban las exclusiones, ¿no? El separatismo, ¿no? Y es que estaba muy marcado. En el primer siglo también estaba muy marcado los que se convertían a través del rito. Decían, no, yo también soy muy judío, no, él que también tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Y finalmente él dice, es que ya el Padre no está viendo, decía, a ver qué linaje eres y a ver tú de dónde vienes, sino él estaba viendo almas como con la fe de Abraham y la fidelidad de Abraham que creían y se acercaban. Entonces, bueno, es otro tema también que hemos hablado extensamente. Pero, regresando entonces, estamos en Lucas, al final vemos que este hijo mayor no quiere entrar en el gozo, no quiere entrar en la alegría, se resiste. Ya dijimos que hay dos posibilidades, simplemente se queda afuera viendo, inconforme, con celo, o con recelo, con indiferencia. O también podríamos pensar, y eso lo podemos corroborar en la historia, que se regresó a su trabajo en la tierra. ¿Qué pasó con este liderazgo, este hijo mayor en el primer siglo? Tenía de dos. Como les digo, vamos a hablar más adelante de eso. El liderazgo que se opuso y hasta el final fue usado con otros aspectos, que Yeshua les llamó como higuera sin fruto, y quedan bajo una maldición muy fuerte, sin frutos. Quedan excluidos porque ellos finalmente, y estoy hablando de liderazgo, no estoy hablando de todos los judíos, estoy hablando de que había un Israel en Judea, en Samaria, en Galilea, y un Israel en el exilio, pero había un liderazgo que tenía el reino, Yeshua lo dijo, incluso Yeshua lo dijo, pero le dijo, les será quitado el reino y les será dado a gente que sí da fruto. ¿Qué pasó con ese hermano mayor que siempre presumía ser un sádic y que guardaba hasta el último mandamiento? Dice la historia que se rehusó a entrar en la alegría del Mashiach, que se apartaron, que reacomodaron sus leyes en el año 90, que desde ellos excluyeron totalmente a todos los que creyeron en Yeshua y les llamaron herejes, que en el 130 quisieron postularse un Mesías llamado Bar Kokhba, conocido como Bar Kokhba, el hijo de la estrella. Por supuesto fue un fracaso rotundo. Vino después Adriano II y lo que causó es enemistarse con los líderes, cambiarle a la tierra de Yehudá por el nombre de Filistín, Palestina, hasta el día de hoy, y a Jerusalén la llamó a Elia Capitolina. Eso es lo que lograron por su necedad. ¿Qué pasó con ese liderazgo? En el año 200 finalmente por el Naasí Yehudá Hanasí,
dijeron, no nos vamos a olvidar de la tradición, es más, la vamos a escribir para que se quede en las memorias de Israel para siempre, y se empieza la elaboración de la transcripción de la ley oral, que es la Mishnah. ¿Qué pasó con ese hijo mayor? Finalmente, por Adriano y todas las persecuciones, tuvieron que salir y se fueron a Sura y Pumberita, actualmente Bagdad, en Irak. Y los siguientes siglos, hasta el siglo VI, se sentaron a hacer la Gemara, el Sidur y todas las leyes y todos los escritos para decir, no estamos de acuerdo, nosotros vamos a traer a nuestro Mesías, nosotros vamos a buscar la redención, nosotros vamos a estar observantes y eso, ahí está. ¿Qué pasó con ellos? Después de que no pudieron hacer venir al Mesías ni por los sabios que había, ni por los Geonim, ni por los rabinos, ni nada, pues empezaron a indagar en la mística y a ver cómo hacer el Mesías, con la mística, con la Zohar, con todo esto, ya hasta estoy hablando del año 1000 para acá. Toda la edad del oscurantismo fue eso, incertidumbre, búsqueda de hacer venir el Mesías. ¿Qué pasó con ese hermano mayor? Siguió fuera, lejos del gozo del Mashiach, y en el siglo XVI retomaron y empezaron a decir, se trata de reencarnación y estamos reencarnando, el portal de las transmigraciones, y los cristianos, y empezaron a meterse en el asunto de los cristianos, pues entraron y provocaron el dispensacionalismo, y finalmente siguen sosteniendo que tiene que venir su rey, que tiene que venir un Mesías, que tiene que venir un reino físico, que tiene que venir todas las profecías y todo lo que ya sabemos de la tradición judía, las Baraitas, la Gemara, la Mishnah, todo lo que dice Maimónides, sobre todo. Hay dos escuelas actualmente, la de Nachmanides y la de Maimónides, pero todas llevan a lo mismo. El sionismo va a lo mismo. ¿Qué es lo que pasó? Yeshua los comparó, lo vamos a ver más adelante, con una higuera. Una higuera que en el primer siglo se le exigía fruto y no había fruto. Y quedaron excluidos, sin fruto. Y Yeshua dijo, antes de que se consume todo y él regrese, que esta higuera le van a brotar ramas. Pero nunca dice que va a dar fruto. Y es lo lamentable, ¿no? Y no se trata nada más de ello, se trata en realidad de toda la condición humana, en todas las religiones, en todas las filosofías, en todos los movimientos de religión, de lo que sea, que buscan llegar al Padre, o pretenden ser muy fieles, y estoy hablando de todos, desde el catolicismo, que hay católicos muy fieles, ¿verdad? Muy rigurosos. Yo conozco católicos, ya he llegado a conocer católicos muy observantes, o sea, de su religión así, pero insignes, así, ándale, qué onda, ¿no? Bien observante de todas las tradiciones, de todos los santos, de todos los rezos. Como cristianos también, evangélicos también, muy fieles, ciertamente, muy bien intencionados, todos, yo creo que algunos pasamos por parte de eso, muy activistas todos, pero la verdad de las cosas es que cuando vemos la realidad decimos, es que no hay otro camino, o sea, no hay otro camino, tenemos que ser entendidos que el gozo del Eterno, primariamente, después de la caída, viene por Mashiach y aparece, y a todos, independientemente de dónde venimos, nos corresponde decidir si entramos en ese gozo, el gozo del Mashiach, para volver al Padre. Y también hemos estudiado, y lo vamos a estudiar más concretamente en Mebaser Yohanan, en la Buena Nueva de Juan, que también hay otra parte del Mashiach, no solamente para las naciones, sino también para el judaísmo, que ha sobrevivido hasta el día de hoy, llámese como se llame. Hay otra parte que, como lo dije en una clase, yo mencioné, qué es lo que debe de creer el judío cuando cree en Yeshua. No solamente dejar las prácticas que, a lo que vemos, Yeshua dice son doctrinas de hombres, sino que también Yeshua enseña que la visión profética del judío tiene que cambiar. Y ya no tiene que estar basada en lo que dicen los rabinos del futuro, sino tiene que estar basada en lo que dice Yeshua, el verdadero rabino del futuro. Y aquí es donde entramos en otra etapa, por supuesto que lo vamos a ver más adelante, que cualquiera puede decir muy judío, muy observante, incluso creyente en Yeshua, pero la pregunta es, una cosa es
creer en Él y otra cosa es creerle a Él. Y cuando entramos en creerle a Él, empieza a mover y a romper muchos moldes y a mover muchas piezas. Y como lo hemos visto muchos, y yo creo que los que hemos pasado también por todas esas transiciones, empezamos a decir, bueno, pero yo creía esto porque me enseñaron esto, ¿no? En la iglesia, sobre todo el dispensacionalismo, ¿no? O en la tradición judía, no, es que tal rabino dice que va a ser así, y en la baraita no sé qué dice esto. Y después empezamos a ver lo revelado por Mashiach, porque si en algo yo creo que los que somos creyentes en Yeshua y creemos en el Brit Hadashah, y nos vamos a las palabras de Kefa que dice que tenemos la palabra profética más segura, ¿a quién se está refiriendo? ¿Quién es el espíritu de la profecía? Es Yeshua, es el Ruach de la profecía. Dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hay que acercarnos, dice, y estar atentos, como cuando está una llama, así que estamos viendo una velita que está prendida, así estamos atentos, cómo se mueve, curiosos, sí, atentos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si se trata de profecía, si se trata de saber qué es lo que viene, en el primer siglo, por supuesto, tuvieron que estar atentos a lo que venía sobre lo que dijo Yeshua. Pero si hoy queremos saber qué es lo que viene en el futuro, qué va a pasar en el futuro, Yeshua nos va a enseñar cuando entre a Jerusalén cosas bien grandes, definitivamente tenemos que acercarnos a Él. Porque si voy con los cristianos llenos de dispensacionalismo van a decir, no, pues mira, viene la restauración del pueblo de Israel, eso está en las dispensaciones, en la séptima dispensación. Ellos enseñan esto, ellos dicen, no, pues viene la restauración del pueblo de Israel, dice físico, dice porque viene el reino, y dice, y viene el reino milenial, aunque ellos dicen, y eso sobre todo lo dicen algunos predicadores, hay un predicador por ahí que he mencionado, conferencista en México, que es muy importante, comenzó aquí su iglesia, que alucina, ya por ahí va al apellido, que alucina, es bien sionista, y él siempre dice esto, dice, Dios tiene un plan para Israel y un plan para la iglesia, y en el milenio ya empieza a hablar y que la iglesia se va a ir y que después viene a reinar en el milenio y se van a juntar con Israel y entonces va a ser un reino. Todo esto es puro dispensacionalismo. Pero cuando vamos a las palabras de Yeshua no hay nada de eso. Ni en las palabras de los Sheliachim. El único texto que está ahí del milenio, ¿verdad? Es Apocalipsis. Pero Apocalipsis hay que verlo alegóricamente, ¿no? Ahí no está hablando de un milenio, milenios literales y todo lo que dice estos que alucinan, ¿no? El dispensacionalismo. El caso es de que finalmente, pues a lo que voy es de que tanto ese hermano mayor que se regresó a trabajar la tierra somos, el hombre, y no quiso entrar en el gozo, o tanto las naciones que tampoco quieren humillarse y venir al gozo del Mesías, pero los que sí venimos al Mesías también tenemos que estar atentos a lo que Yeshua enseñó sobre el futuro. ¿Qué es lo que va a pasar cuando Él venga para la humanidad en general? ¿Qué es lo que va a ocurrir después de que Él venga? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo no vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con este mundo? ¿Qué va a pasar con las almas? ¿Qué va a pasar con la maldad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Lamentablemente, como les digo, yo crecí en el cristianismo muchos años y está plagado de dispensacionalismo y ahí todo es futurista, todo está textos por todos lados, agarrados por todos lados, y como lo hemos hablado en la clase de profecías del Tanaj versus profecías de Apocalipsis, ahí hablamos que finalmente el dispensacionalismo se construyó sobre la tradición judía. Y por eso ambos esperan lo mismo. Pero otra vez, finalmente, si hemos entrado en el gozo del Padre a través de Mashiach, tenemos que ir atentamente a ver las palabras de Yeshua, que enseñó sobre lo que va a pasar en el futuro, qué nos espera, y lo que Él reveló a través de sus Sheliachim y en Apocalipsis sobre lo que viene en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, para no ahondar más en esto, esencialmente estas parábolas hay que ponerlas en su lugar, en su momento, en el tiempo y espacio profético. La oveja perdida, el hijo pródigo, realmente quiénes son, para no
mandarlas 2000 años hasta acá y empezar a hablar de cosas de la tradición y cosas así, sino ser realistas y después también, como ya hemos estudiado, ver finalmente pues quiénes somos nosotros. Entonces, ¿qué papel jugamos en la actualidad? ¿Qué ovejas somos? ¿Somos ovejas o no somos ovejas? ¿Hemos estado en un redil? Por ejemplo, hermano Jorge, ¿usted estuvo en el redil en su vida, sus padres? Entonces, ¿cómo podría decir que va a regresar al redil si nunca estuvo en el redil, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Digo, cualquiera que es un pastor y conoce ovejas y ve una oveja por ahí, no, pues aquella no es de mi redil. Pero si quiero salvarla, pues bueno, la voy a hacer de mi redil, la voy a comprar, precio de sangre, ¿no? Entonces entendemos que si hablamos de ovejas actualmente, pues sí, Yeshua dijo, hay otras ovejas que nunca han sido de este redil, pero también voy a ir por aquellas. Y ahí entramos todas las naciones, que el mensaje del reino de los cielos viene a nosotros, y reconocemos ese gozo que el Padre tuvo con la descendencia de Abraham, y pasamos a ser ovejas de ese redil, en donde es un solo redil, no tiene que estar dividido, y eso es un llamado para todos, porque regularmente queremos agarrar para donde queremos, y Yeshua nos dice, tiene que ser un solo redil, y tiene que ser un solo roé. Porque ya anda ahí la gente, ¿verdad? Sobre todo en México, hablándole a alguien que el roé esto, que el roé lo otro. Hay un solo roé, yo no sé por qué anda la gente poniendo ahí roedores por todos lados, ¿verdad? Roedores. Perdón, ese fue un chiste que se me salió ahorita. Pero sí son como roedores. Bueno, hay un solo roé, hay un solo pastor, ¿verdad? Que es Mashiach. Entonces, es otro caso el nuestro, nuestra generación, de todas las naciones. Pero bien concretamente, aquella oveja de la cual hablaba Yeshua y aquel hijo pródigo, Yeshua es muy claro de su época, del momento y lo que estaba pasando, ¿verdad? Habla muy claro. Entonces, para el que quiera tener más información, está también la clase ahí en YouTube, los que quieran ir directamente al video, ahí lo van a encontrar, el hijo pródigo, se va a llamar parecido a este, bueno, se llama parecido, este se va a llamar como aquella clase. Y pueden ampliar más, y por supuesto, pues si quieren textos específicos que están en controversia ahorita, que en el movimiento efraimita, igual pueden ir al comentario del Brit Hadashah o del Tanaj, donde sea, para aclarar puntos, por ejemplo, como los huesos secos, ¿verdad? Muertos en delitos y pecados, todos esos textos que de pronto se suelen usar, tienen su explicación bien clara en el mismo Brit Hadashah, en la misma escritura. Entonces, bueno, no llegar en la vida de Yeshua a Jerusalén sin antes ver estos detalles, porque cuando Yeshua entra a Jerusalén, las cosas se ponen más interesantes y finalmente ahí va a denotar él y va a dejar bien en claro, sobre todo en el libro de Yohanan, me va a ser Yohanan, la buena nueva de Juan, o el Evangelio de Juan, cómo va a ser ese nuevo Israel. ¿Cómo va a ser? Y ese hijo mayor que se separó, cuáles son las condiciones que necesita, y esos hijos que estaban extraviados, también cuáles son las condiciones en las que tiene que pasar para ser parte de Israel. Eso es importante para poder finalmente saber pues si estamos en la Cajal de Israel en Yeshua, ¿verdad? O pues finalmente andamos perdidos, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que quería retomar antes de continuar.